Hola, hoy quiero hablarles acerca de la transición de la música occidental del siglo XVIII al siglo XIX y de cómo se gestó la bienvenida al clasicismo musical, además de un tema del cual casi no se habla, la intervención de mujeres compositoras en la historia de la música y más específicamente en el clasicismo. La transición del siglo XVIII al siglo XIX del periodo barroco a la música clásica fue un cambio significativo que vino acompañado de múltiples expresiones culturales, donde el florecimiento de las artes era muy notable, pasando de un periodo barroco musical muy expresivo y ornamentado, con mucha emotividad casi artificial, a un clasicismo con un carácter más natural y sencillo, menos complejo que el barroco, acercándose aún más a la verdad mimética y a la simplicidad melódica. Algunos aspectos claves en la transición del siglo XVIII al XIX en la música occidental fueron sin duda aspectos políticos, científicos, religiosos y filosóficos que jugaron un papel importantísimo en el desarrollo de la transición de la música barroca a la música clásica. La naturaleza, el concepto de la humanidad, la revolución y la claridad racional serán los estándares más importantes que marcarán una época, la de la música clásica, que podemos situar entre el año 1750 y 1800 en pleno resurgimiento de la clase burguesa. La libertad, la igualdad y la fraternidad liderarán a partir del año 1789 el camino hacia una nueva sociedad que proclamará y reclamará sus derechos, su intervención política y su participación social. La Revolución Francesa, junto con el proyecto ilustrado de la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, abrieron una brecha notable para que los burgueses principalmente y otros representantes de la clase media pudieran acercarse al saber y pudieran disfrutar del goce estético o del placer de las artes. Se experimentó pues un proceso de popularización del arte y de la enseñanza crítica racionalista, de la ciencia, la política, economía, entre otros saberes. En la música, toda esta información conduciría del barroco al clasicismo y este último en su fase más avanzada representará los primeros compases de la música del romanticismo. El clasicismo, como su propio nombre indica, devuelve vida a lo clásico, es decir, al mundo antiguo, y a la vez es un claro mosaico de la música italiana, francesa y alemana. Otro rasgo importantísimo es que nació un público que no estaba vinculado a las academias privadas y que quería asistir a los conciertos públicos. Todo ello potenció en cierta medida un consumo musical que hasta entonces no había existido y conllevó al aumento de la impresión de partituras, el papel de la crítica musical o periodismo musical y la aparición a mediados del siglo XVIII de revistas musicales. También se escribieron las primeras historias de la música y se publicaron las primeras antologías de los primeros tratados de la música medieval. La finalidad de las composiciones musicales era la de manifestar con toda pulcritud los sentimientos, imitando la naturaleza, que se consideraba fuente de bondad, y más que la naturaleza, los sonidos del lenguaje, ya que música y palabra encontraban su cuna en la naturaleza. Algunas diferencias notables del periodo barroco al periodo musical clásico. Dentro de los más grandes y brillantes compositores del periodo tenemos a Johann Sebastian Bach, con más de 1000 composiciones conocidas, entre las cuales se destacan entre sus conciertos el concierto italiano, el concierto para violín, el concierto para 2 violines y los conciertos de Brandeburgo. También podemos destacar entre sus obras religiosas la Misa en Si menor, el Magnificat, la Pasión según San Mateo y el Oratorio de Navidad. Otra composición muy conocida actualmente, la Tocata y Fuga, el Clave bien temperado, las sonatas y partitas para violín solo y por último el Arte de la Fuga. También tenemos a Johann Pachelbel, un gran organista alemán que ha dejado un gran legado musical. Su obra más conocida, Canon en Re mayor. Händel, un gran compositor alemán que conquistó Inglaterra con la ópera italiana, uno de los favoritos del barroco europeo por su influencia musical. Antonio Vivaldi y sus grandes obras como las 4 estaciones de Vivaldi,
Entre otros grandes compositores fueron los genios musicales más destacados en el periodo barroco. Dentro del periodo clásico musical, desde el año 1750, bajo la época marcada por el movimiento de la Ilustración, un movimiento intelectual europeo que promovía ideas de igualdad y bienestar para todos, surgen talentosos músicos, compositores e intérpretes tales como Joseph Haydn, con su sinfonía número 94 en sol mayor llamada La Sorpresa, probablemente la más conocida de todas las sinfonías de Haydn. Mozart, un gran pianista, director de orquesta y profesor alemán, y que entre sus icónicas obras tenemos La Flauta Mágica, Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni y la Sinfonía número 40, entre otras. Beethoven, un gran compositor y director de orquesta alemán, que entre sus composiciones se destacan la Sinfonía número 5, Sonata para piano número 14 y la emblemática Für Elise o para Elisa. Ahora miraremos algunas comparaciones entre el barroco y el clasicismo en su manera de interpretación musical. En el barroco, la textura musical se tejía mayoritariamente con melodías polifónicas, esto es, varias melodías al mismo tiempo, con el sistema contrapuntístico. Mientras tanto, en el periodo clásico era muy común el movimiento monofónico, esto es, una sola melodía acompañada por acordes. En el barroco se aplicaba mucha ornamentación y adornos a las piezas musicales, trinos, mordentes, apoyaturas, el bajo continuo como acompañamiento a melodías, muchas veces de manera improvisada o repetitiva. Por otra parte, en la música clásica no existía mucha improvisación y se lee tal cual estaba escrito en la partitura. En el clasicismo se daba gran protagonismo a la melodía, una melodía predominante, mientras que en el barroco se complicaba un poco distinguir la melodía principal. Las formas musicales del barroco, como las danzas, guigué, menuet, preludio, fuga, entre otras, se contraponen al clásico, donde sus expresiones musicales son en esencia las sonatas, adagio, tema con variaciones, menuet, entre otros. Por último, hablaremos hoy de la música escrita por mujeres. La historia de la música, como las muchas historias que se han contado desde nuestra cultura, ha sido una historia injusta, una injusticia que ha silenciado a muchas mujeres que han intervenido en ella, especialmente en el ámbito de la composición. Algunas de las compositoras clásicas destacadas fueron María Teresa de Agnesi, nacida en el año 1720, fue compositora, clavecinista, cantante y libretista italiana. En la familia Agnesi se llevaban a cabo veladas donde María Teresa interpretaba obras musicales, la mayoría de su autoría. Escribió un total de 7 óperas, 3 de las cuales se basaron en libretos propios, y dedicó algunas canciones de sus arias a los soberanos de Sajona y de Austria. Su segunda ópera, Ciro de Armenia, fue estrenada en el Regio Teatro Ducal en el año 1753, con libreto de la propia compositora. Otra compositora extraordinaria fue María Antonieta Walpurgis, nacida en el año 1724. Creció en un ambiente musical fascinante, ya que acostumbraba a escuchar a cantantes como Antonio Maria Bernacchi, Giovanni Carestini, Carlo Brocchi y Faustina Bordoni. Tuvo como profesores algunos de los mejores compositores de ópera de su tiempo, como Giovanni Ferrandini y Nicola Porpora. Su faceta como compositora, cantante, clavecinista y mecenas fue la más destacada. En el año de 1747 entró en la Academia Romana, conocida con el nombre de Academia de la Arcadia, una de las instituciones más vinculadas a las reformas operísticas del momento. Escribió 2 óperas y varias cantatas. Otra gran compositora fue Marianne von Martínez. Fue contemporánea de Haydn, Mozart y Beethoven, y sus obras se estrenaban a la par que las de sus contemporáneos clásicos. Aprendió piano con Joseph Haydn y clases de canto con Nicola Porpora, profesor de Haydn. Se le llegó a comparar en su momento con Bach por su maestría al clave. Actuaba frecuentemente para la emperatriz María Teresa y fue admitida en la Academia Filarmónica de Bologna, aunque no pudo asistir debido a que en aquel entonces
El hecho de ir a Bologna podía poner en riesgo su reputación como mujer honorable ante la sociedad. Sus obras incluyen misas, conciertos, sonatas, cantatas y una sinfonía. Otra gran mujer compositora fue Corona Schröter, nacida en el año 1751. Inició sus estudios musicales de la mano de su padre, el oboísta Johann Friedrich Schröter, en Leipzig. Tuvo como profesor al compositor Johann Adam Hiller y en 1775 se trasladó a Weimar, donde trabajó como cantante en la corte de la duquesa Ana Amalia. Por último, y no menos importante, tenemos a María Ana Walburga, más conocida como Nanner Mozart. Fue la hermana mayor de Mozart. Era una niña prodigio en la interpretación del clave, el fortepiano y la composición. En 1759, su padre Leopold compiló 45 piezas en el conocido libro Nanner Notbuch, libro de música de Nanner, que se convirtió en un libro de referencia para los estudios de Wolfgang Amadeus Mozart, ya que hay piezas simples, de dificultad media y avanzada. Amadeus interpretó en público algunas de las obras compuestas por Nanner y le compuso y le dedicó varias obras como Sonata en Re mayor en el año de 1776, Capriccio en el 78 y Preludio y Fuga. Al final de su vida se dedicó principalmente a impartir clases de clave. Estos y muchos más compositores fueron los que aportaron su granito de arena, los que implantaron las bases de la música barroca en la música clásica.